Lo hemos señalado muchas veces. El país está en una realidad de pandemias de violencias. Pero no solo son las violencias, es la realidad de que no se cumplen normas, leyes, reglamentos, acuerdos. Muchos han señalado que tenemos una situación grave en el Estado de Derecho y que una condición necesaria para poder construir un México social, construir un nuevo desarrollo, es fortalecer, construir, realmente articular un Estado de Derecho. De eso hablaremos hoy con el ministro José Ramón Cosío. El Estado mexicano mantiene seriamente afectado o carente el Estado de Derecho en nuestro país. La aplicación del sistema de leyes e instituciones públicas dista mucho del modelo normativo establecido por la Constitución política. La incoherencia entre el actual orden jurídico y su Estado de Derecho ideal se observa en la inexistencia de un paradigma que determine al conjunto normativo y su funcionamiento. Las contradicciones entre el sistema normativo y las acciones que buscan gestar con él. La contradicción con otras normas nacidas de supuestos e intenciones arbitrarias. La creciente mala calidad técnica de las normas jurídicas, el avance de la anomalía encabezada por la corrupción y la extorsión y el palpable aumento de la impunidad. En efecto, el documento Índice de Percepción de la Corrupción 2017, publicado por Transparencia Internacional y Transparencia Mexicana, refleja que nuestro país se posiciona como el peor evaluado tanto en el G20 como en la OCDE, con una calificación de 29 puntos en una escala donde 0 es el país peor evaluado en corrupción y 100 es el mejor calificado en la materia. Al respecto, México tiene dos opciones: buscar un nuevo modelo normativo o persistir en el actual. Y es que el establecimiento del Estado de Derecho en una sociedad anómica, desigual y lastimada como la mexicana no es simple ni rápido, sobre todo cuando las prácticas públicas y privadas que las financian y recrean propician las condiciones existentes. Para que México pueda fortalecer su Estado de Derecho, debe de 1. Revisar la normatividad vigente y reordenar las facultades reglamentarias de los órdenes federal, local y municipal. 2. Modernizar los sistemas de registro de información con el fin de generar bases de datos confiables y asequibles que permitan tomar decisiones y rendir cuentas. Y 3. Revisar el sistema de responsabilidades y sanciones de los servidores públicos y sus proveedores. Buenas noches, muchas gracias por acompañarnos en otro programa de México Social y quiero agradecerle nuevamente al ministro Cosío que nos reciba en la Suprema Corte de Justicia, porque sin duda uno de los temas, uno de los grandes temas que yo diría llevamos décadas, o por lo menos la última década, es esta pregunta, cuestionamiento, señalamiento sobre el Estado de Derecho. Y recientemente, José Ramón, escribiste un texto, como lo hemos comentado, que enfrenta este concepto complejo, enorme, y que lo decimos muy rápido, lo que no somos, digamos, abogados, y planteamos que el país tiene un problema de su Estado de Derecho, y queda como una aseveración, yo diría, vacía, pero que también transmina muchas cosas. Por eso te agradezco mucho que podamos hacer, porque además nos permite, ahora que hay candidatos que aspiran a la presidencia, y como yo digo, no la presidencia, a ser jefes del Estado mexicano. Es muy importante que, ojalá, puedan ellos asumir el reto de comprender el desafío de, por una parte, establecer cuál es el Estado de Derecho de nuestro país y cómo remediarlo. Pero déjame entrar desde el principio, como tú lo escribiste, ¿qué debemos entender por Estado de Derecho? Y bueno, gracias nuevamente. No, al contrario, gracias por la invitación. Quisiera simplemente señalar, y además de agradecerte a ti, al Canal 11, este libro muy importante que coordinaron Héctor Aguilar Camín y Raúl Padilla, que se denomina ¿Y ahora qué? A mí me tocó coordinar la parte justamente de Estado de Derecho, y en el texto que tú te refieres, y te agradezco el comentario, lo que yo estoy tratando de decir es un concepto muy complejo, es un concepto cargado de gran simbología, con una enorme historia. Y de verdad, como lo dices tú muy bien, lo utilizamos como si fuera un concepto simple, casi una receta, donde dice aplíquese esto y se producirá el Estado de Derecho, se producirá un cambio social, con lo cual pues no es así, porque lo primero que hay que hacer es debatir el concepto mismo de Estado de Derecho.
Yo en ese texto señalo que el Estado de Derecho nace como rule of law en la modernidad, en el siglo XVII inglés. Los franceses lo toman después en sus revoluciones a finales del XVIII, comienzos del XIX. Después los alemanes retoman otro concepto a finales del XIX para efectos de su unificación. El consenso de Washington, que se generó en los años 80, lo retoma para efecto de transacciones comerciales. Entonces, realmente hablar así de Estado de Derecho es muy difícil. Tendría uno que decir, a ver, sentémonos 2 minutos y antes de empezar a decir si México tiene un nuevo Estado de Derecho, definamos, pongámonos razonablemente de acuerdo qué es Estado de Derecho y después entonces sí, veamos qué es lo que le hace falta a este país y a esta sociedad para entrar en estos procesos de transformación jurídica. En ese sentido, ¿qué deberíamos entender por Estado de Derecho en nuestro país? ¿Cuáles han sido las tradiciones de asumirlo como el ancla? Cuando hablamos del sistema jurídico, siempre decimos, el país tiene un problema de Estado de Derecho. Sí, efectivamente. Entonces, ¿cómo podríamos acercarnos a ese concepto tan complejo, histórico, que tiene una historicidad? Sí. ¿Cómo se ha trabajado, cómo se concibe en nuestro país? Yo creo que es una mezcla de cosas. Está por un lado el problema, por decirlo así, del Estado liberal. Por otro lado, el tema del Estado social, el Estado democrático, el principio de legalidad. Es decir, es una combinación de cosas. Y algo que es muy importante, aunque es difícil entenderlo, pero es importante, es entender que hay que construir una narrativa del Estado de Derecho. Otra vez, no es que uno diga, como están garantizados cierto tipo de derechos, hay Estado de Derecho. No, es esa garantía de los derechos, más las prácticas sociales, más la existencia de registros, más la existencia de sanciones o no impunidad. Es decir, esa es la cuestión muy importante que me parece que ahora que viene el proceso electoral mexicano, que lo mencionas o que estamos en él, no solo en términos de la presidencia de la República, sino de las 30 elecciones, que es increíblemente grande lo que vamos a vivir, necesitaríamos entonces discutir esto. Vamos a poner más énfasis en el aspecto de las garantías de libertad, vamos a poner más énfasis en el aspecto social, porque no es trivial una cosa u otra. Uno requiere una mayor redistribución de recursos que otra. Y lo hemos platicado en otros programas aquí contigo, afortunadamente. Si yo simplemente digo que la idea es permitir que las personas se expresen, transiten, circulen, bueno, está muy bien. Pero si yo lo que quiero es tener una redistribución por educación, por salud, por trabajo, por vivienda, pues tendré que hacer otras cosas diferentes en términos de Estado de Derecho. Entonces, discutir en sí mismo el problema de Estado de Derecho ya es un tema grandísimo. Sí, claro. En ese sentido, tu texto, entre otras cosas, tiene una enorme fortaleza porque plantea preguntas de mucha profundidad. Una de ellas es la pregunta directa: ¿hay un Estado de Derecho o no en el país? ¿Cómo podrías matizar esa pregunta que respondes en el texto? O sea, algunos sostienen que el gran problema es el Estado de Derecho y que incluso dicen, no hay un Estado de Derecho. Yo creo que si lo vemos como conjunto, tendríamos que diferenciar dos partes. Por un lado, ¿tenemos un diseño constitucional razonablemente sólido? Yo creo que sí. Tenemos lo que cualquier constitución moderna, digamos, tomando el estándar del constitucionalismo, tiene. Tenemos derechos humanos de carácter libertario, de carácter social, de carácter democrático. Tenemos división de poderes, razonablemente sí. Tenemos un sistema federal que con todos sus problemas funciona, razonablemente sí. En esa parte del diseño constitucional yo creo que no tenemos un problema mayor. O lo podríamos ver de otra forma. ¿Qué más le ponemos a la Constitución para que sea una superconstitución? Yo no encuentro qué más le podríamos poner, digamos, si tomáramos el constitucionalismo así como una especie de pozo del cual fuéramos extrayendo soluciones. El problema es en la segunda parte. En primer lugar, creo que el Estado de Derecho implica una cultura, por difícil que sea este concepto, donde quienes participamos en una sociedad o estamos en una sociedad nos tenemos que comprometer a hacer cierto tipo de cosas en términos, ahora sí que sociales, en una especie de republicanismo, ¿no? Incluso señalas que debe haber cierta voluntad de cumplir la ley. Y digamos, es uno de los temas mayores, sí, porque lo que se aprecia es que esa voluntad de cumplir la ley en nuestro país se ha perdido, está muy erosionada, que es en
ese es el tema de la cultura del derecho, ¿no? Sin o sea, lo que estás planteando es, no todo puede ser un asunto, digamos, de sanción. Imposible. Si todas las personas decidieran delinquir o simplemente no cumplir con la ley, no hay aparato coactivo del Estado que tenga la capacidad de perseguirlos a todos, procesarlos a todos, sancionarlos a todos. Es imposible. Yo creo que las sanciones actúan en las desviaciones más importantes. Entonces, tenemos que partir de la idea de que las personas razonablemente cumplen sus obligaciones. Se detienen ante un semáforo, no golpean a las personas, no roban a los demás. Sí, hay una serie de prácticas que se realizan cotidianamente. Ahora, contra esas desviaciones se aplican. Aquí, ¿cuál es el problema que estamos viendo? Que muchas personas, desafortunadamente, están incumpliendo con obligaciones muy básicas, ¿no? Desde pago de impuestos, generación de situaciones informales, etcétera, hasta cosas mucho más violentas, como pues, un ejercicio muy abierto de delincuencia, ¿no? de un muy diverso tipo, desafortunadamente, el país. Yo creo que esta idea que algunos le denominan anomia, ¿no? Como la falta de normas, la falta de una cultura jurídica, es un problema creciente desde mi punto de vista, donde nos está generando ese déficit de Estado de Derecho. Entonces, podemos tener un diseño normativo muy bueno, podemos pensar... Que de hecho podemos decir que México, ahorita entraríamos a esa parte, en general tiene un diseño normativo amplio, déjame calificarlo así, sí, amplio. Sí, sí. Yo creo que una gran cantidad de cosas están reguladas, unas mejores, otras, pero en general yo creo que esa parte... no es así el tema más crítico del Estado de Derecho, en esa parte de diseño, ¿no? Ya hay otras cosas que sí. Uno es la falta de cumplimiento de la ciudadanía, de la población en general, de sus obligaciones en este caso. Y luego ya viene la segunda parte, que también es la impunidad. Cuando las personas delinquen, cuando las personas no cumplen con sus obligaciones, no les pasa absolutamente nada. O sea, son, digamos, elementos que refuerzan este círculo, sí, digamos, de que no hay realmente una, déjame decirlo desde otro ángulo, no hay una ciudadanía que asuma como parte, digamos, diaria, cotidiana, en todo espacio público y privado, cumplir las ciertas normas. Entonces, una de las preguntas, déjame plantearlo así, pues que deberían hacer todos aquellos que plantean tener responsabilidades, sobre todo legislativas o en el Ejecutivo, es cómo se construye una cultura más allá de las normas de sanción. Y esa creo que es una pregunta de una complejidad y que va más allá del marco jurídico. Digo, hay normas y leyes y este concepto que hemos platicado, un Estado que no puede cumplir las leyes y una sociedad individualizada en el cual es muy, digamos, heterogéneo su cumplimiento. La verdad no creo que tengamos explicaciones claras de por qué en algunas zonas esta reflexión que a veces hemos visto, ¿no? Alguien maneja en la Ciudad de México, pero si tiene la oportunidad de manejar en los Estados Unidos, ahí sí se para. Ahí sí se para. Ahí sí pone las señales para dar a la izquierda o derecha. Ahí sí hay cierto retraimiento de no excederse. Y es nada más un asunto geográfico. Sí. Entonces, no es eso solamente. Déjame un corte y regresamos para seguir abundando en esta enorme importancia que el ministro Cosío pone en este texto y en otros escritos, de que el Estado de Derecho no solo es un concepto complejo, difícil de asir, pero que implican muchas cosas y debemos ir más allá de simplemente señalar que el gran problema para los economistas es que no hay un Estado de Derecho, para los que son de una tendencia más socialdemócrata es que vemos cómo hay retrocesos en ciertos derechos ya establecidos, como esta ciudad, en el cual de pronto nadie los cumple, o muchos pueden señalar que no pasa nada. Vamos a un corte y regresamos aquí con el ministro Cosío. Ramón, parte de, digamos, de los argumentos que se han expuesto, no de manera muy consistente, pero sí reiteradamente, es que el problema, sobre todo ahora que nuevamente hay esta discusión en el que algunos plantean que hay que hacer una nueva constitución o que hay que reordenarla primero, como diría Diego Valadez, tú lo señalas, sí hay una parte, digamos, jurídica. ¿Cómo observas este campo, sobre todo desde el Tribunal Constitucional,
en términos de que muchos hemos señalado que hay, en términos de técnica jurídica, en términos de consistencia, coherencia, ¿cómo observas, digamos, el gran marco jurídico del país? Mira, partiendo de esta idea que decíamos muy general, que la Constitución tiene muchas cosas que están bien, se podrían reordenar, ajustar, pero en general ahí está, materialmente están muchos elementos. Yo creo que en la medida en que uno va descendiendo en la jerarquía de las normas jurídicas, sí se va uno encontrando problemas. ¿Por qué razones? Me parece que vivimos un momento ya desde hace varios años de un gran desorden en el sistema federal mexicano. Entonces, lo que hace la federación, lo que hacen los estados, lo que hacen los municipios, no queda nada claro. Alguna vez tuvimos aquí contigo un programa muy interesante sobre federalismo y habíamos hablado de eso. No queda claro en muchas materias qué es lo que tiene que ser la federación, el estado, el municipio. Pensemos en educación, pensemos en salud, vivienda, asentamientos humanos, transporte, lo que sea. Uno cuando lo ve desde la Suprema Corte, a partir de los amparos sobre todo, uno ve que no queda claro qué es lo que tiene que hacer cada quien. Entonces ahí hay un primer problema. Un segundo problema es que nos queda razonablemente claro las jerarquías de qué es la Constitución, los tratados internacionales, las leyes y los reglamentos que expide el presidente de la República o los gobernadores de los estados. De ahí para abajo hay un desorden normativo increíblemente grande. Circulares, decretos, acuerdos, normas oficiales mexicanas, etcétera, son desordenadísimas. Son muy prolijas, están unas sobrepuestas a otras, entonces de forma tal que si un sujeto racional, un buen ciudadano que quiere cumplir con sus obligaciones, me parece que no le queda del todo claro qué es exactamente lo que tiene que hacer en una gran cantidad de materias. ¿Por qué? Porque se encuentra con una normatividad muy dispersa, de distintos tiempos, con distintos signos políticos, inclusive con distintas cargas ideológicas. Entonces ahí me parece que se le complica mucho si este sujeto fuera un sujeto, insisto, un ciudadano ejemplar. Entonces, ahí también tenemos una parte muy importante. Luego hay otra que parece menor y no lo es desde mi punto de vista, es una proliferación increíble de órganos, ¿no? Hay, recuerdo, los secretarios de Estado, los subsecretarios, pero hay órganos desconcentrados, órganos descentralizados, órganos constitucionales autónomos, luego hay institutos, comités, comisiones. Al final de cuentas, todos quieren mandar, todos tienen un pedazo de autoridad y resulta muy difícil también saber exactamente qué pasa. Hace unos pocos días hubo un asunto muy desafortunado en Salamanca, en un centro de atención, con una chica, una jovencita allí. Cuando concurren todas las autoridades para ver qué es lo que pueden hacer, pues o todos querían hacer lo mismo, o no todos podían hacer algunas cosas. Uno se da cuenta en esa expresión, yo la estoy tomando en los medios de comunicación, donde o faltan competencias, o sobran competencias, o se duplican, o triplican, o cuadruplican competencias. Entonces sí me parece que hay un desorden también en la forma en la que hemos construido este Estado de Derecho. Y luego hay otro tema, si quiere lo dejamos para un poco después, de las capacidades que tenemos los servidores públicos para hacer aquello que las normas nos ordenan hacer, que es otro problema también diverso al anterior. Y en esa dimensión del lenguaje jurídico, déjame introducir, también hay un enorme reto, desafío para el ciudadano para entender lo que dice el texto. Hay una redacción en muchos ordenamientos, de todo nivel, pues que no es claro. El legislador, digamos, déjame ponérselos ahí, cuando redacta, también tenemos un problema hasta de sintaxis, hasta de comprensión. Entonces, sí hay un problema, digamos, de desorden, de todo el marco normativo en todos sus niveles, pero tengo la impresión, tú corrígeme, que este desorden ha crecido. O sea, no sé cómo hace en los 70s, del siglo pasado, pero sí tengo la impresión que en estos 20 años de este siglo XX, XXI, finales, 90s ahora, hay una enorme cantidad de nuevos ordenamientos, más allá de la Constitución. ¿Es cierta esa apreciación de que cada vez hay más ordenamientos? Sí, es cierta, y hay un problema que yo creo que es, y lo señalaste, es esto. Yo creo que uno de los efectos negativos que ha traído todo este proceso de pluralidad política es la pérdida de capacidad técnica de los generadores de normas jurídicas. ¿Por qué lo veo? Porque las leyes hoy están, y coincido contigo, más mal construidas o menos bien construidas que en el pasado. Si uno, por ejemplo, viera el Código Civil de 28, la Ley de Amparo de los años 30, el Código
la ley de sociedades mercantiles, etcétera, me parece que su calidad técnica es mucho mejor, con toda franqueza, a la que tenemos hoy en día. Entonces, me parece que es un proceso. Anteriormente las leyes se hacían o en Banco de México, en la Secretaría de Hacienda, hacían los anteproyectos, se llevaban al Congreso y se da. Ahora me parece que en el proceso de centralización sí estamos encontrando algunas debilidades técnicas. Luego hay otro asunto que también es más delicado, y es esto: ¿en qué medida las leyes se hacen con la intención de que no funcionen en ciertos casos? ¿O en qué medida esas leyes se hacen exculpando a alguien de antemano para que no pueda llegar a ser sancionado? Yo tengo a veces la sospecha de que en el rejuego de los intereses, y este es un tema muy delicado, ciertas cosas se omiten, ciertas cosas no se ponen mal, con lo cual se generan beneficios a ciertos actores sociales y a ciertos actores económicos y a ciertos actores políticos. Entonces, ese es un segundo tema, me parece que delicadísimo. Y tercero, sí viene lo que dices tú, la proliferación. Es como si para cada problema tuviéramos que crear una ley y un órgano, ¿no? Sí. Entonces, hay un problema de maltrato, una ley y un órgano para el mal, otro para el... Entonces, al final de cuentas, lo que vas teniendo es una dispersión en el mando, porque el Estado también tiene que tener una condición de mando, de la normatividad y de las acciones que se tienen que tomar a través de los órganos. Y eso, desde luego, al final pues genera una pluralidad, una fragmentación, y hace muy difícil la acción de gobierno para alcanzar determinado tipo de resultados. Déjame retomar un punto que, como señalas, es muy delicado. Yo estoy convencido que toda acción humana transmina una visión de poder, y atrás de eso hay siempre un elemento de conflicto. Sí, habrá otros que dirán la otra posición, ¿no? De que puede haber, digamos, acciones humanas neutras, sin una carga de una visión social o de poder o del mundo. Y en ese sentido creo que es uno de los temas más complejos, escondidos, porque el marco jurídico también transmina una idea de poder. En código democrático, no lo discuto, pero sí examina y deja espacios en los cuales algunos delitos son menos visibles que otros, o con una carga punitiva pues discutible, más allá de que se cumpla. Pero déjame entrar nuevamente a este tema que es, creo que, uno de los temas sociales más complejos, es la cultura jurídica. Obviamente yo reconozco y subrayo lo que tú escribiste, de que un elemento fundamental es que debe haber una voluntad, pues digamos, natural de los ciudadanos o los individuos de cumplirla. Pero está el otro tema que señalas, esta enorme realidad de la impunidad. ¿Cuál es tu apreciación de la magnitud de la impunidad? Tenemos una noción de que pocos delitos se sancionan, pero me gustaría tu reflexión en general, hasta dónde la impunidad está generando reforzando una cultura de incumplimiento. Yo creo que es un tema gravísimo el de la impunidad. ¿Por qué? Porque tendría uno que definir cuántos delitos se cometen diariamente, cuántos delitos se denuncian o no y por qué razones no se denuncian, cuántos de esos se investigan adecuadamente, cuántos de esos se llevan a proceso, cuántos se logran sancionar e imponer una sanción. Si uno ve la cadena completa de estos elementos, y hay bastantes estudios ya en este sentido afortunadamente en el país, uno se va dando cuenta que esto tiene un sentido así de cerrazón, es una especie de embudo. De muchos delitos acaban habiendo pocas sanciones, y esto me parece que se debe a muchas cosas. Uno es esta condición de las incapacidades de las autoridades, otro es la dimensión tan grande de las actividades delictivas o al menos ilícitas que se están realizando en el país. Entonces se sanciona, y viene entonces la pregunta de siempre: ¿por qué una persona que tiene ganas de comportarse, para decirlo con la expresión común, como se le da la gana, por qué tendría que restringir su conducta para empezarse a comportar de una manera que no es la que se le da la gana comportarse? ¿Qué es lo que hace que una persona pues deje de aventar cosas, o golpee, o robe, o se apodere, o haga cualquier cantidad de ilícitos? ¿Qué es lo que en un momento dado diría, no, yo no me voy a comportar así? No está pensando en un bien común, no está pensando en que si hace eso le puede pasar mal, simplemente está comportándose como le parece mejor. ¿Y cuál es la probabilidad de que esa persona sea detenida, investigada y finalmente sancionada? Si es bajo,
pues esto simplemente es una invitación a que cada quien nos comportemos de verdad como mejor nos parezca, en el momento que mejor nos parezca, porque tenemos muy pocas probabilidades de ser descubiertos, atrapados y sancionados finalmente. Y esto me parece que es lo que hace la impunidad, y la impunidad va logrando la anomia cada vez de forma más reiterada y más abierta, ¿no? Déjame un corte y regresamos a una pregunta que déjame plantear ahorita. Cuando hablamos de Estado de Derecho, decimos que hay una crisis en el Estado de Derecho. Muchas veces hacemos esta reflexión hablando de la nación, de la República. Pero tengo la impresión que también hay una desigualdad en términos de capacidades territoriales de ejercer, de demandar, de cumplir el Estado de Derecho. Yo no sé si hay esa apreciación que en el territorio, déjame ir al extremo, probablemente donde hay mayor impunidad y abusos son en territorios realmente de altísima marginación, donde no hay ni autoridad. Déjame un corte y regresamos para seguir hablando de esta enorme necesidad de poner en la discusión nacional, no solo por las campañas en curso, sino como un tema estructural, el Estado de Derecho. No podemos simplemente, como bien dice el ministro Cosío, mencionarlo y pensar que con eso ya comprendemos, entendemos, tenemos claras las rutas que hay que hacer para construir un Estado de Derecho. Vamos a un corte y regresamos aquí con el ministro Cosío. Pues platicábamos sobre esta enorme, por lo menos mi percepción es de que las desigualdades en nuestro país, incluso hay desigualdades de capacidades. Yo no sé si hay un mapa, en algunos lugares hay más ministerios públicos, más estructuras, digamos, de justicia, y en otras no. Tengo la impresión que debe ser así. ¿Cómo nos podríamos acercar a ese tema de las capacidades y las desigualdades de infraestructura, que creo que es un tema que nos hemos señalado en términos de, que está dentro de esto que llamamos el Estado de Derecho? No, yo creo que, sin que yo haya visto un estudio concreto, pero sí mi impresión es que, digamos, las instituciones del Estado funcionan mejor para quien está en una mejor posición económica, social, cultural. Tiene más posibilidades de pagar abogados, tiene más posibilidades de presionar a las autoridades por diversos medios, y me parece que esto se va adelgazando o se va rebajando, por un lado. Y por otro lado, la condición de las personas que están en una mejor situación económica, cultural, etcétera, les permite también, como digamos, respaldarse mejor frente al orden jurídico. Sus propiedades normalmente están registradas, sus hijos están registrados, sus seguros de vida están, y de propiedad, etcétera, están establecidos, mientras que las personas que por una condición de desigualdad están marginados, ni tienen las propiedades registradas en ocasiones, y padecen mucho más el orden jurídico. Desde luego son sujetos a una mayor posibilidad de extorsión. Es curioso, pero cuando uno conversa con personas que están ejerciendo las autoridades o ha leído algunas cosas, se da cuenta que las personas más extorsionables y más extorsionadas son quienes están en una condición de mayor desigualdad. ¿Por qué? Porque a estas personas se les puede sacar algo y no tienen la capacidad para denunciar ese algo al que fueron sometidos. Entonces, hay allí también una situación mucho más dura para ellos. Es decir, el orden jurídico en muchas ocasiones juega más en contra de ellos que de quienes están, desde luego, en una mejor posición económica. O sea, finalmente está esta reflexión que hemos hecho, que la desigualdad permea todos los espacios. Todo. Y una de las, déjame decirte, unas reflexiones que hemos hecho en otros grupos y contigo mismo, es de que un elemento que incide en la pobreza es el acceso a la justicia. Sin duda. Y lo acabas de decir muy bien, o sea, la justicia en México, lamentablemente, muchas veces podemos decir, te pregunto, es una justicia cara. O sea, requiere recursos, despachos y abogados de abolengo, de prestigio y de relaciones políticas para acercarse al Poder Judicial. Esa es una realidad. Y en ese sentido, abre otra puerta, que me gustaría tu comentario. ¿Cuáles son las capacidades, digamos, de los recursos humanos que están ahí en el sistema de justicia? No hay realmente, yo no conozco un estudio de realmente las capacidades, realmente, más allá de su tamaño, número de servidores públicos de justicia en sentido más amplio, tu apreciación es de este servicio civil, profesional. ¿Cuál sería tu apreciación?
dentro de esta compleja ecuación de la pregunta, ¿por qué el Estado de Derecho mexicano tiene tantos desafíos, para usar tus adjetivos? Mira, yo creo que más allá del Poder Judicial, en general, hay una idea muy básica y a lo mejor muy infantil, pero de verdad que sigue operando a pesar de que se habla de repente de ella. Y es, como la ley entró en vigor, por alguna razón va a transformarse la capacidad de los sujetos que tienen que aplicar la ley. Normalmente las leyes lo que nos imponen son acciones, ¿no? Y esto a través de verbos: pesar, medir, contar, tramitar, autorizar. Muy bien. Si entra en vigor una nueva legislación, yo tendré que adquirir nuevas habilidades para poder aplicar esa legislación. Y normalmente el Estado no se ocupa de capacitar a esas personas que van a tener que aplicar la ley. Es como decir, entró la ley y las personas en automático adquirieron una habilidad, no sé, para hacer cosas. Eso mismo pasa en muchas ocasiones con los jueces. Ahorita, por ejemplo, y lo sabemos, que el sistema de justicia penal en su transformación está teniendo problemas. ¿Por qué? Pues porque no se capacitaron ministerios públicos, no se capacitaron policías, ni peritos, ni defensores, etcétera. Entonces el sistema está crujiendo por todos lados porque no alcanzan las personas a hacer cosas que tendrían que estar haciendo. Un policía de verdad tiene la capacidad hoy, con un sueldo de 8,000 pesos, una educación secundaria, que es el promedio de lo que estamos hablando, para llegar a escena de crimen, recoger las pruebas, mantener cadena de custodia, pararse en una audiencia, enfrentarse a un abogado, sostener una acusación. No, ¿por qué? Porque es el mismo policía de antes que nos servía para desviar personas, detener personas, en fin, empujar personas como control social, y a esa persona no se le han enseñado nuevas habilidades, y de repente queremos que sea un tipo CSI, que se pare y que dialogue y que discuta y que vea. ¿Por qué el hombre va a tener unas capacidades distintas si nadie le entrenó a hacer eso? Y eso que pasa en este ejemplo simple de la policía, me parece que pasa con muchas otras autoridades. Y eso también es una debilidad del Estado de Derecho. En el Estado de Derecho, toda vez que lo que trata de imponer me parece una racionalidad social, los sujetos tienen que ser altamente racionales, altamente entrenados. Y hay que ver otra cosa, del otro lado de la barandilla, por ponerlo así, no solo en los juzgados, sino más, tienes abogados que sí se están preparando y juegan contra el Estado. Claro. Y no juegan contra el Estado porque sean malos, simplemente porque están defendiendo el interés concreto de un cliente. Entonces, ellos sí saben cosas que de este lado no estamos pudiendo sostener como Estado nacional. Entonces estamos debilitando al Estado nacional porque hay una desigualdad en las fuerzas de quienes representan intereses privados o ciertos intereses públicos contra quienes tratan de defender un interés público y, muy idealmente dicho, un bien común. Sí, sí. Y esto, digamos, creo que muestra que esta desigualdad de capacidades, no tengo la cifra, no sé si exista, el número de juicios que pierden las secretarías de Estado, ¿sí? Por temas laborales, ¿no? Por temas mercantiles, simplemente por problemas de capacidad profesional. No es porque tengan razón los privados, sí, o los que son ofendidos o demandados. Simplemente es porque no hay esta capacidad institucional, sí, para sostener el derecho de cualquier secretaría, de cualquier institución, llámese el IMSS, llámese el Secretario de Trabajo. Pierden los juicios. Sí. Y los pierden los juicios por asuntos que a veces sospechosamente dices, bueno, ¿qué no sabían que había que integrar de tal manera? ¿No sabían que llegar a ese apercibimiento o esa cita? O sea, es realmente déjame, a ti y a mí que nos gusta el gol, los goles, es una goleada en contra de las instituciones del Estado, o sea, constantemente. Exactamente. Y eso es el resultado, en ocasiones, insisto, ni siquiera es de corrupción, es un problema de capacidad. No es que a todos son corruptos, yo no creo que sea así, hay gente muy honorable, pero tampoco es que se haya dado el proceso de capacitación o recapacitación, como se le quiera llamar, para enseñarles una habilidad. Los volúmenes que se manejan son gigantescos, la probabilidad de que no todo vaya bien es grande. Y hay que ver lo que cuando ganan o se pierden estos juicios, la afectación suele ser una afectación patrimonial al Estado. Y en una situación muy simple, pues es una reducción de unos recursos que se podían utilizar más en términos comunes. ¿Por qué? Porque hay que pagarle a una persona. No digo que no esté bien que se le indemnice, pues ganó el juicio y esa es la forma de resolver los conflictos en nuestra sociedad. Pero sí hay una manera en donde lo público no se está defendiendo integralmente. También ese me parece que es un efecto muy pernicioso para el Estado de Derecho. Y en ese sentido hay ciertas percepciones
nuevamente, de que el sistema, el Estado de Derecho del país es muy caro. O sea, que estamos gastando realmente. No sé cómo estamos, no sé su proporción con respecto a otros países similares, pero cuando entra uno, y lo digo con toda claridad, de que a instituciones como de la Suprema Corte de Justicia, veo una infraestructura, toda una cantidad de recursos humanos. Entonces, tenemos un problema de los recursos, digamos, el monto de recursos que destina la nación para fondear el sistema o el Estado de Derecho, y además tenemos un problema de cómo se distribuyen. O sea, yo he oído en la prensa de que dicen, bueno, es que todo el tema de la nueva reforma del Código Penal, los juicios orales, requiere más recursos. Y se han hecho instalaciones, digo, no sé los montos, pero y he oído también reclamos de que no han sido suficientes. Hay un problema también en términos de la masa completa de recursos, pero ese monto también tiene un problema de distribución al interior. Yo creo que es bien desigual. El Poder Judicial, desde el comienzo del sexenio del presidente de la Madrid, cuando era aquí presidente don Jorge Iñárritu, me parece que ha tenido una condición muy estable de gasto, de presupuesto, en fin, bastante controlado, con revisión de la Auditoría Superior, cuenta pública, todo. Yo creo que esa parte no. Pero sí hay, digamos, áreas del Estado de Derecho o del enforcement, como dirían en Estados Unidos, que sí tienen muy poco dinero. Y yo lo veo, por ejemplo, en esto que digo, de capacitaciones de policías, más allá de problemas de corrupción, no, más allá. Las policías en nuestro país, y hablo específicamente del juicio penal, no saben hacer aquello que debieran saber hacer para llegar a este nuevo sistema. Los servicios periciales en el país, en general, están muy descuidados, no se les ha invertido, no se han preparado personas, no se han comprado maquinaria para los laboratorios, reactivos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando uno va viendo, sí me parece que hay un déficit en el gasto de ciertas áreas del Estado de Derecho, así de la parte dura del Estado de Derecho, que realmente no lo estamos. Ahora, eso es en seguridad. Si lo llevamos a la totalidad, también sí me parece que en Estado de Derecho hay poco gasto. Hay entidades federativas con registros públicos de propiedad y comercio malísimos, malísimos. El catastro no está bien determinado en muchos municipios. En fin, uno podría ir segmentando así como en rebanadas y uno sí se daría cuenta que cosas que se entienden indispensables para que funcione el Estado de Derecho no están bien establecidas. El tema de las cárceles tienen una función de reinserción social. En pavorosa sobrepoblación, en esta situación que se está dando, pues es muy difícil que alguien salga con las capacidades, con la transformación, con la condición para reinsertarse a una vida productiva, una vida decente en la calle. Entonces, ahí es donde empiezan a ver todas estas fallas. Y como es un conjunto de cosas y fallan ciertas piezas, ya dijimos, algunas son legislativas, otras son de capacitación, otras son de legislación o de normatividad pura y dura, etcétera, pues entonces sí va encontrando uno un mal funcionamiento de este Estado de Derecho. Déjame un corte y regresamos, porque ante este panorama, este diagnóstico de grandes trazos que nos abre la enorme complejidad de que construir, fortalecer, ampliar el Estado de Derecho, sin dejar de sostener que sí tenemos un Estado de Derecho, con muchas debilidades, con muchas carencias, con enormes retos, pero la pregunta es entonces, ¿cómo? ¿Por dónde? ¿Qué hay que hacer? Más allá de sostener que necesitamos construir un Estado de Derecho como una condición democrática, como una condición del desarrollo. Eso no lo creo que lo tenemos claro todos nosotros. Vamos a un corte y regresamos para poder reflexionar qué hay que hacer, por dónde empezar en los próximos años. Pues aún llegamos a esta parte final del programa en el cual estamos obligados a plantear, por una parte, debilidades, sin duda fortalezas, pero también rutas para enfrentar esas debilidades, en términos de que lo hemos sostenido en distintos foros, tú lo has escrito, yo también, es que no habrá desarrollo, no habrá un México social sin un Estado de Derecho. Es condición necesaria, no suficiente, pero necesaria. Y en ese sentido, en tu texto, en el texto de este libro, planteas algunas rutas, qué hacer, qué sigue, por dónde empezar. ¿Qué hacemos ante esta realidad que has puesto en pinceladas para México Social?
No, mira, yo en primer lugar creo, y va a parecer algo un poco simplón, pero sí nos tenemos que dar cuenta que no hay Estado de Derecho en muchos aspectos, está quebrado, está maltratado, está ninguneado, etc. Entonces, yo creo que eso, por simple que parezca, es darnos cuenta si hay un problema con el Estado de Derecho en nuestro país, sí. Segundo, darnos cuenta que establecer Estado de Derecho es muy complicado. ¿Por qué? Porque es introducir una racionalidad en la que más o menos todos nos comportemos a pesar de las necesidades o de los deseos de que cada quien quiera comportarse como mejor le parezca. Es decir, como fenómeno de construcción social no es nada simple decirle a veces las personas les recomiendo a uno que se laven los dientes, que hagan ejercicio, es una conducta y no se hace eso. Ahora, decirle a un conjunto de personas que se tienen que comportar de una manera tal que todos obtengamos un beneficio del comportamiento común, no es una cosa simple. Ahí hay un segundo plano. Entonces aquí hay que entender esta dimensión. Ya en términos más concretos, a mí me parece que hace mucho que el orden jurídico mexicano en general, como conjunto de normas y de actividades relacionadas con esas normas, no lo hemos revisado. La Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores hacen leyes. El consejero jurídico, el presidente de la República, pues defiende los intereses del presidente. El procurador general de la República persigue delincuentes. Nosotros resolvemos casos. ¿Quién está mirando al orden jurídico como totalidad? ¿Quién se está ocupando del orden jurídico? ¿Quién dice, a ver, el orden jurídico se tendría que mover? Yo, en lo personal, creo que no hay una sola persona, una sola institución que vea en general. Esto en algunos países los hacen las secretarías o ministerios de justicia. Digamos, en la tradición europea, que nosotros lo tuvimos hasta comienzos del siglo XX. Pero no hay quien esté ocupándose, reflexionando, viendo, simplemente estamos atendiendo fenómenos parciales. Yo sé que esto de plantearse la totalidad no es fácil tampoco, pero ahí creo que hay un elemento. Y una vez que uno observe las cosas así, ¿quién se está ocupando del orden jurídico? ¿Cómo debía ser el nuevo Código Civil para el siglo XXI? ¿Cuál debían ser la forma de regular las relaciones familiares en el país, en un mundo donde hay matrimonios de personas de mismo sexo, de distinto sexo, adopciones, en fin, donde vamos a entrar en una serie de técnicas genómicas para la forma de tener hijos o la forma de generar herencias, en fin. Hay una enorme cantidad de cosas donde no se está bien. Entonces, me parece que simplemente vamos resolviendo el día. Y luego está el otro tema que yo decía, no hay un servicio civil de carrera, nuestro sistema político, ya sabemos, el ganador se lleva todo, el perdedor pierde todo y así sucesivamente. Entonces, no hemos generado un servicio civil razonablemente profesional que esté haciendo lo que tiene que hacer en relación con lo que las normas jurídicas le ordenan. Yo creo que si lo ve uno de esta forma, ahí hay varios elementos que habría que diseccionar y empezar a atacar diferenciadamente cada uno de ellos. Y hay un tema que subrayas y comentamos hace rato, o sea, el tema de los datos, el sistema de información del sistema jurídico mexicano. ¿Cuál es tu apreciación en términos, yo tengo, por los trabajos que realizo, cada vez que veo las cifras de homicidios o las cifras de suicidios, para hablarlos, bueno, yo sé que muchas veces el certificado de función, para hablar del tema, es manipulado. Probablemente esta persona decidió quitarse la vida, pero en el acta de defunción se puso por coacción, por una situación familiar, para ser más, digamos, poder asimilar el dolor de este tipo de pérdidas, se pone otra causa. Sí. ¿Hasta dónde? Y me llamó la atención porque lo pones al final como recomendación, revisar el sistema de información del sistema jurídico. Cuando lo dices, o sea, ¿a qué te estás refiriendo? ¿Cuál es tu percepción, tu diagnóstico de este sistema de información? Bueno, que alimenta la acción del sistema de justicia. Yo el otro día en una charla ponía el siguiente ejemplo. Y voy a partir de la cifra que dio la propia Secretaría de Gobernación. Si yo fuera a un viaje al extranjero y me dijeran, señor, ¿en México hay un desaparecido? Sí. ¿Hay 100? Probablemente sí. ¿Hay 1000? Probablemente sí. ¿Hay 10,000? Pienso que sí. ¿Hay 100,000? No sé decirle. Entonces, oiga, usted es un irresponsable. ¿No sabe cuál es la cifra entre 10,000 y 100,000? No, señor, no sabría decirle. Usted es un irresponsable o es un tonto. ¿Cuáles son las cifras desaparecidas en México hoy? Nadie sabe. Porque ni siquiera tenemos un concepto claro de qué es un desaparecido. Entonces, imagino yo en una reunión internacional que dijera, vino un ministro de la Corte Mexicana y no sabe si en su país hay entre 10,000 y 100,000 desaparecidos, pues este es un señor que está muy mal.
Y su país está mal porque no es capaz de producir una cifra razonablemente seria en esa dimensión donde hay 90,000 personas perdidas, vamos a decir. Ese ejemplo me parece que lo puedo repetir en un montón de cosas adicionales. A veces no sabemos qué es lo que estamos haciendo, seguimos haciendo más de lo mismo sin tener conciencia de a dónde nos estamos dirigiendo, simplemente porque parece que hacer más de lo mismo es razonable, es satisfactorio. Y yo creo que esta no es la forma de hacerlo. Seguimos creando nosotros más juzgados de distrito, más tribunales colegiados, seguimos ampliando instituciones. Me parece que esa forma de no tener los datos, uno, y dos, no saber cómo leer los datos, no saber diseñar conforme a esos datos y no saber después actuar conforme a esos datos, lo que nos está generando, y coincido contigo que este es un fenómeno ya que tiene varios años instalado entre nosotros, pues vamos resolviendo ahí lo que vamos entendiendo y lo que medio vamos pudiendo. Me parece que es una parte. Yo sé que esto suena y puede parecer un poco tecnocrático, pero son decisiones gigantes que tienen que ver con 120 millones de personas, que tienen intereses, que tienen conflictos, que tienen necesidades, que tienen enorme desigualdad. ¿Cómo más o menos tratamos de modelar una sociedad para que 120 millones de personas coman, no las maten, lleguen a una edad razonable, con un estado de salud razonable? ¿Cómo hacemos para que esto funcione? Y es México social, lo que tú has construido tanto y también. ¿Cómo le hacemos para que esto funcione? Mientras no tengamos datos, pues son intuiciones ahí más o menos ilustradas o más o menos interesadas, ¿no? Y en ese sentido hay un elemento que muchos que vemos vemos el sistema de justicia, Estado de Derecho, es la transparencia. O sea, todos los días sabemos que no solo los fallecimientos que han sido consignados o llevados a la autoridad, números, pero no sabemos realmente, y es una pregunta, la transparencia del sistema de justicia, ¿cuántos de estos, los expedientes, cuántos expedientes? Yo cada vez que veo que aprenden 5, 10 o 100, me puedo imaginar que la aprehensión implica un juicio y una serie de expedientes, y yo no sé si el sistema de justicia, realmente en capacidad, tiene la capacidad de procesar y definir si hay culpabilidad, para hablar en términos muy estrictos, ¿no? Yo tengo una noción de que también un tema es la transparencia, la información, de saber cómo están los juicios que hoy están, digamos, ligados a la lucha contra el narco, cuántos de estos están, dónde están, cuáles son las sentencias, qué pasó, ¿no? Hay ciertas leyendas, opacidades, que me gustaría tu reflexión, porque es parte también de esta erosión del Estado de Derecho. Sí, sin duda. Nosotros, digamos, como Poder Judicial Federal, sí tenemos una condición muy abierta, fui reconocido. Aquí el 90 y tantos %, casi el 100% de las solicitudes se da, en fin, con algunos problemas de tachar datos, que luego hemos caído en una exageración inclusive histórica. El otro día alguna persona me decía que fue a pedir el acta de nacimiento de Benito Juárez al Archivo General de la Nación y le dijeron que sí, nada más tenían que esperarse a que tacharan Benito Juárez porque no le podían dar el dato de que nació Benito Juárez, ¿no? Creo que es verdad la historia. Pero en fin, salvo esas cuestiones, en general sí estamos cumpliendo. Pero se presenta un fenómeno muy interesante. ¿Qué hacemos con esa transparencia? Necesitamos traductores sociales, necesitamos personas que tomen los datos y nos hagan una traducción o le hagan una traducción a quienes no están en este mundo. Y yo creo que un déficit de la academia jurídica, del sector jurídico y de otras ciencias sociales mexicanas es la poca atención que le dan al derecho, con toda franqueza. Hay, por supuesto, algunos centros, algunas personas, desde luego, pero en general la actividad jurisdiccional de este país no es analizada sistemáticamente. Se ven los casos extremos, ¿no? Los casos muy paradigmáticos, los casos muy importantes, los que los medios han logrado levantar, pero la cotidianidad, el día a día, lo que tú dices, cuántos de estos sí, cuántos no, por qué sí, por qué no, esos no están apareciendo. Y ahí sí yo creo que la academia, las ciencias sociales en general, tendrían que estarse ocupando muchísimo más de sus aparatos de Estado de Derecho en general y de justicia en particular. No lo tenemos, ¿eh? Déjame regresar a un punto que antes de terminar el programa, porque creo que es mayor el tema de que hubiese una instancia en el Estado mexicano que pudiera ver, digamos, globalmente y dar ciertas orientaciones, indicaciones o incluso limitaciones a que no se puede continuar. ¿Esto implicaría una reforma de ley o construcción de un organismo? O sea, no alcanzo a imaginarme cuál sería el ente que diera esto o cuál de las instituciones existentes podría tener esta función ordenadora del todo.
Mira, hasta hoy yo en el análisis que hago es porque son tareas muy parciales, no es una, digamos, no tenemos hoy, hasta donde yo alcanzo a ver, una institución que piense el orden jurídico, que reflexione, que cuide inclusive el orden jurídico. No lo tenemos. Insisto, en algunos otros estados, los países continentales europeos, hay Ministerio de Justicia. ¿Qué es lo que hace el Ministerio de Justicia? Está planteando cuál va a ser la codificación, cuál va a ser la legislación, cuál va a ser las actividades a varios años, ¿no? Hoy en día hay un montón de transacciones comerciales, Bitcoin, otro tipo de monedas, etcétera. Bueno, Banco de México reacciona, algo, la Secretaría, sí, pero ¿quién está viendo esto en un fenómeno global? Necesitamos otra nueva ley de sociedades mercantiles, otra ley de títulos y operaciones, otra ley monetaria, o no lo necesitamos y con los instrumentos. Yo creo que ese elemento hay que crearlo, hay que pensarlo, hay que ponerlo, porque de otra forma, insisto, vamos a seguir cada quien resolviendo los problemas cotidianos. La Corte genera decisiones que son importantes, sí, pero a partir de litigios concretos. Resuelve cosas, a veces la resolución alcanza un ámbito mayor, pero es a partir normalmente de condiciones concretas. A la Corte no le corresponde la construcción de todo el orden jurídico, ni está en sus facultades, ni estaría bien que lo hiciera, porque todos afectaríamos el sentido más básico de la división de poderes. Entonces, creo que esas son las cuestiones también que hay que pensar. Si vamos a jugar o queremos jugar en serio la liga del Estado de Derecho, pues también generar las instituciones que nos permitan armar algo en este sentido. En términos muy concretos, sí requiere el Estado mexicano tener una inversión mayor en el sistema de justicia. Como condición, dentro de todo este enorme relato de necesidades, no es suficiente, pero sí es real de que lo que hoy invierte el Estado mexicano, mal distribuido, con inequidades, con enormes problemas, digamos, de eficiencia y eficacia, sí requeríamos una mayor inversión. Yo creo que sí, pero yo antes haría algo como esto. Diría, ¿en qué queremos invertir del Estado de Derecho? ¿Vamos a seguir creando juzgados y juzgados y juzgados y juzgados? Pues entonces... Que sería la inercia, digamos. Sí, el escenario es inercial. Es inercial, sí necesitamos. Pero si nos detenemos y decir, oigan, a ver, ¿de veras no sería bueno que tuviéramos sistemas de mediación o de conciliación previos, que tuviéramos formas paralelas de resoluciones de conflictos sociales, etcétera? Que ciertas conductas las administráramos de otra forma? Sí. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Una vez que se eso, me parece que vendría ya el proceso de la reinversión. Porque si no, vamos a llegar a 5,000 juzgados, 8,000 juzgados, 10,000 juzgados, y las cifras aumentan. Los procesos son caros, toman tiempo, necesita un abogado que le traduzca el dolor, voy a ponerlo así, que uno tiene en términos de un juicio. Me robaron. ¿Quién le robó? ¿Dónde le robó? Eso es un robo. No, señor, es un fraude, es un abuso de confianza. Hay que hacer traducciones en una racionalidad distinta a la ordinaria, del lenguaje ordinario de las personas o de su emotividad ordinaria. Pero si simplemente va en lo inercial, pues nos vamos a sacar el presupuesto. De repente va a ser 3 puntos, etcétera. ¿Por qué? Porque simplemente vamos a ser otra vez más de lo mismo. En ese sentido, bueno, yo siempre creo que esta etapa de renovación del poder federal en su conjunto, nos permite poner temas y plantear acciones. Yo quiero agradecerte enormemente este proceso de grandes trazos de uno de los temas centrales del desarrollo del país, el Estado de Derecho, su enorme complejidad, como nos ha explicado el ministro Cosío, y por otra parte, la enorme realidad de que no es suficiente el marco normativo si no hay una cultura, una voluntad de cumplir las normas, porque a todos nos conviene y porque todos ganamos. Y creo que es uno de los elementos más complejos que has puesto en el programa México Social. Yo te agradezco mucho. Buenas noches a ustedes. Muchas gracias por acompañarme en esta sesión de México Social.